de celebración para esta generación que construye sus sueños. Tú también puedes hoy venir para juntos proclamar el nombre de Jesús. Donde el afligido encuentra paz, un refugio para tocar. Iglesia de Jesús, Vamos caminando, Iglesia de Jesús, está impactando. Iglesia de Jesús, Vamos proclamando en esta ciudad la gloria de Dios. Iglesia de Un lugar para ti. Voy a invitarle para que abra su Biblia en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Estamos ya en Semana Santa, hermanos, y qué mejor bendición que hablar de aquel que murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Ese es el motivo de esta semana. Es recordar lo que Jesús hizo por todos nosotros, cómo por amor dio su vida y cómo Dios lo levantó de entre los muertos para darnos a nosotros también vida en Jesús. Quiero hablar acerca de esos últimos momentos de Jesús en la cruz del Calvario, sus últimas palabras y todo lo que Él hizo por amor a nosotros, hermanos. Sentí que el Señor me dirigió a predicar totalmente enfocados en Él, en su amor, en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y qué mejor predicación que el mensaje central de la Biblia, ¿verdad? Cómo Dios redime al hombre al dar a su único Hijo por amor a nosotros. Lucas capítulo 23, versículo 34, Lucas capítulo 23, verso 34, dice la Escritura: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, dice la palabra. Escuche lo que Jesús oraba estando en la cruz del Calvario. Él oraba y le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí estábamos viendo nosotros el amor de Dios manifestado en la cruz por todos nosotros. Ahí nosotros podemos ver el amor que Dios tiene para todos nosotros. Y Jesús clamándole a Dios: no los castigues, no les pagues conforme a lo que están haciendo. Jesús, estando en la cruz, oraba por aquellos que le estaban haciendo daño, por aquellos que lo estaban crucificando, y él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Me llena la capacidad de Jesús de orar y de amar a aquellos que le estaban haciendo daño, hermanos. Jesús nos habla a nosotros también, porque estas palabras de Jesús son palabras que nos impactan y que nos desafían, porque Él hasta el último momento de su vida fue un hombre que demostró rectitud, que demostró santidad, que nunca pecó. Y hasta el último momento, cuando le estaban haciendo daño, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús nos insta. Desde la cruz del Calvario, Jesús nos insta a perdonar. Jesús nos insta a orar por aquellos que nos han hecho daño.
Jesús desde la cruz del Calvario nos hace a nosotros un reto y nos dice: hey, tienes que aprender a perdonar, tienes que aprender a amar a tus enemigos, tienes que aprender a bendecir por aquellos que hablan en contra tuya injustamente. Desde la cruz nos daba Jesús el mensaje, hermanos. Es mejor que aprendamos a amar y no vivir odiando el resto de nuestra vida, mis hermanos. Jesús no solo lo predicó, también lo demostró con hechos en la cruz del Calvario. Y por eso Él fue un hombre que pudo dejar huella en esta vida para todos nosotros, hermanos. Cuando Él dice perdónalos, uno puede ver el deseo expresado de Dios por perdonarnos también a todos nosotros. Por eso es que Cristo murió en la cruz, para reconciliarnos a nosotros con Dios, para que estemos cerca del Señor, para acercarnos a Él. Esa es la razón por la que Jesús murió, para reconciliarnos. Dios, en vez de señalarnos, Dios, en vez de castigarnos por nuestras acciones, por nuestros malos actos, vemos a Jesús pidiendo al Padre perdón, pidiendo al Padre misericordia, pidiendo al Padre otra oportunidad por todos nosotros, hermanos. Yo puedo ver el amor de Dios reflejado en la cruz del Calvario. Jesús nos desafía. Jesús predicó y Él dijo: amarás a tu prójimo. Él dijo: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero Él dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Escuche lo que nos dice el Señor en Mateo 5:43. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a aquellos que los aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amamos a los que nos aman, dice el Señor, ¿qué recompensa vamos a tener? ¿Qué recompensa vamos a tener si amamos a aquellos que nos aman? Si nada cuesta amar a los que nos aman. El reto es bendecir por aquellos que te maldicen. El reto es perdonar a aquellos que te han hecho daño. Y nosotros podemos ver a Jesús desde la misma cruz, donde Él estaba crucificado, donde Él estaba sufriendo y estaba agonizando con la peor muerte que jamás el hombre pueda recibir. Cuando nosotros miramos la pasión de Cristo y vemos cuando golpearon a Jesús, un historiador llamado Josefo, de los tiempos del primer siglo, él escribió y él habla cómo en esos tiempos realmente el látigo con que golpeaban a los que llevaban a la cruz medía aproximadamente 2 metros. Y ese látigo tenía, no solo era una sola correa, sino tenía 5 correas que tenía incrustadas ahí plomo y pedazos de hueso. Cuando estaban latigando el cuerpo de Cristo, prácticamente estaban quitándole su piel, estaban despellejando su cuerpo, porque ese látigo se enrollaba en el cuerpo y cuando jalaban rompía la piel. Eso es lo que Él hizo por amor a todos nosotros. Yo les explicaba el domingo que Jesús fue entregado y aproximadamente entre 2, 3 de la mañana empezó el sufrimiento de Jesús. Un viernes de madrugada empezó el sufrimiento porque fue llevado, fue juzgado y empezó a ser golpeado, empezó a ser cargado con el odio de las personas que no lo querían. Jesús a mediodía fue llevado a la cruz y crucificado, y a las 3 de la tarde aproximadamente Él murió. 3 horas estuvo Jesús en la cruz y murió rápido por todo el sufrimiento que Él había tenido previo toda la mañana.
Toda la mañana Jesús había sufrido, lo habían golpeado, lo habían latigado, lo habían golpeado con una vara, le habían ensartado una corona de espinas. Prácticamente habían dañado el cuerpo de Jesús tanto que no podía resistir más. Por amor a todos nosotros, mis hermanos. Y estando ahí en la cruz, Él oraba y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial por todos nosotros, mis hermanos. Jesús nos enseña a orar por aquellos que nos juzgan, que nos acusan falsamente. En el versículo 43, versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Esa es la segunda palabra que Jesús dijo estando en la cruz. Y se lo dijo a uno de aquellos hombres que fue crucificado al lado de Él. Justamente crucificado. Este hombre, al ver la actitud de Jesús y al ver que verdaderamente no era un hombre común y corriente, era un hombre que estando en su peor agonía estaba orando por los que le hacían daño, ese hombre reconoció que Jesús era el Hijo de Dios, reconoció que Jesús era el Mesías. Y la segunda palabra que sale de la boca de Jesús en la cruz del Calvario fue esta: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba dándole a ese hombre esperanza. Jesús estaba diciéndole a ese hombre: aunque te quiten la vida, pero si tienes tu fe en mí, hay vida eterna y hay salvación en mi nombre. Y eso es lo lindo del Señor, que en Dios nosotros podemos encontrar esperanza. Amén. Así que no la pierda, porque para Dios todo es posible. Este hombre había sido un criminal, pero en sus últimos momentos decidió arrepentirse. En sus últimos momentos decidió tomar la decisión de poner su fe en el Señor. Y humilló su corazón estando ahí en la cruz. El otro ladrón no creía en Jesús. Si eres hijo de Dios, baja de esa cruz, sálvate a ti mismo. Pero el otro hombre le decía: no ves, date cuenta, este es un hombre justo. Nosotros estamos aquí justamente porque nos están pagando por lo mal que hicimos, pero este hombre es un hombre justo. Y estando ahí ese ladrón en la cruz le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le demostró que cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, hermanos, no vamos a quedar avergonzados. Si pones tu fe y tu confianza en Jesús, Él puede darte esperanza, Él puede darte vida eterna, Él puede dar una solución a tu necesidad, aunque otros digan ya no hay nada que se pueda hacer. ¿Sabe por qué, hermano? Porque por medio de Cristo, Él es el puente. La Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, dice la palabra. Hay perdón en Jesús, hay salvación, hay esperanza. La Biblia dice que aquellos que pusieron su confianza en Él no fueron jamás desamparados. La Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Eso es lo que Jesús nos ofrece. Jesús nos ofrece esperanza. Jesús nos ofrece una solución aún a la peor de las sentencias que puedan darnos. Él puede sanarte. Él puede darte vida después de la muerte. Él puede levantar de entre los muertos, porque para Dios no hay nada imposible. En Él hay esperanza. Resucitó de los muertos.
Dios no lo dejó en la tumba. Dios lo levantó para darnos a nosotros también esperanza, que así también en su momento seremos nosotros levantados. Pablo dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Jesús había vencido a la muerte, mis hermanos. Yo fui a Israel hace unos años y fui al jardín. Hicieron un jardín en donde se cree que fue la tumba donde el cuerpo del Señor fue sepultado. Y la tumba era una pequeña cueva en piedra. En piedra, no fue algo construido, era una piedra enorme. Y ahí construyeron la tumba y creen que ahí fue puesto el cuerpo del Señor. Había cabal, puede verse como la Biblia dice que la puerta para la tumba era una piedra, y se puede ver en la entrada la rodada donde podían correr la piedra que tenían ahí. Era grande, fuertísimo. Pero me bendijo porque en la puerta había un rótulo que decía: Él no está aquí, pues ha resucitado. Decía. Él venció a la muerte. Él venció la muerte. Tenemos un Cristo de poder, y como dice el coro, que de la tumba se levantó. Amén. Donde tú estés, Él puede levantarte. En la situación más difícil que tú te encuentres, Él puede darte una esperanza y puede darte una salida. Este ladrón en sus últimos momentos, ¿qué más le esperaba a ese ladrón? Pero estando en la cruz tuvo la oportunidad de reconocer a Jesús. Y Jesús le da las palabras y le dice: estarás conmigo, le dice, en el paraíso. En su último momento Jesús le brindó una salida. Y en cualquier situación que nosotros nos encontremos, Él puede traer una solución. Cualquier situación que nosotros nos encontremos, Él puede dar vida, Él puede darnos esperanza, Él puede abrir puertas donde no hay. Así que tenga su fe en el Señor. No pierda esa confianza que debe de tener en el Señor, porque Él puede hacerlo. Si lo hizo con este hombre, lo puede hacer también contigo. Yo pienso en ese momento cuando Jesús estaba en la cruz, todo el reino de las tinieblas, Satanás y sus demonios haciendo fiesta porque habían llevado a la cruz al Hijo de Dios y estaban cumpliendo con el propósito de quitarle la vida. Había fiesta en el reino de las tinieblas. Satanás y todos sus demonios estaban haciendo fiesta porque estaban viendo sangrar al Hijo de Dios, sufrir al Hijo de Dios y muriendo en la cruz del Calvario, hermanos. Pero déjeme decirle, Dios no dejó a Jesús en esa cruz ni en esa tumba. Dios lo levantó de entre los muertos. Dios lo levantó de ese lugar. Y eso a mí me demuestra que Dios es un Dios que cumple lo que promete. Porque Jesús dio su vida confiando que el Padre lo iba a levantar. Y ¿sabe algo? Dios lo levantó de entre los muertos y no lo dejó ahí. Y la crucifixión demuestra que Dios es un Dios que cumple sus promesas, porque Cristo no se quedó en esa tumba, sino que Dios lo levantó, hermanos. Él no se quedó ahí, Dios hizo su parte. Y cuando tú pones tu confianza, cuando tú pones tu fe en Dios, déjame decirte, Dios se va a encargar de hacer la parte que a Él le toca. A ti te toca creer y deja que Él se glorifique con su poder en tu vida, hermanos. La Biblia dice en Hechos 10:29, en la segunda parte dice, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. El verso 30, mas Dios dice, lo levantó de los muertos, dice la palabra. Dios lo levantó de los muertos, dice la palabra del Señor. Tú pones la fe, Dios hace el milagro. En el nombre de Jesús. La tercera palabra que dijo Jesús,
está en Juan capítulo 19, versículo 26. Le estoy hablando entre varios libros porque son varios relatos del mismo evento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son varios relatos del mismo evento. Pero en cada relato encontramos una palabra clave. Y yo quiero basarme en esas palabras claves que están en los evangelios, que fueron las últimas que Jesús dijo. En Juan 19, 26 dice la escritura: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Verso 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús, en su último momento en la cruz del Calvario, dejó a María encargada con alguien. Y le dejó y le dijo a Juan: ahí está tu madre. Y a María: ahí está tu hijo. Todavía Jesús en la cruz nos dejó un mensaje sobre la familia. En sus últimas palabras, un mensaje a la familia. Jesús le dijo a María: no te vas a quedar sola. No te voy a dejar sin un amparo. Ahí va a estar el discípulo a quien yo amo y quiero, para que se apoyen, para que no te sientas sola. Desde ahora, madre, ahí tienes un nuevo hijo. Y le dice a Juan: Juan, ahí tienes una madre, cuídala y apóyala. ¿Sabe qué es lo que la Biblia dice? Uno de los 10 mandamientos, Hechos 20:12, dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. La Biblia nos dice que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre, para que Dios nos bendiga en la tierra y los días que nosotros tengamos acá se alarguen, dice la Biblia. Ese es el único mandamiento de los 10 que hay en la Biblia que tienen una promesa. Y la promesa es: si tú honras a tu padre y a tu madre, Dios va a hacer que en esta tierra tengas una larga vida. ¿Cuántos quieren llegar a viejos, pero verse bien, verdad? Aleluya. A los padres se les honra con nuestras palabras. Se les honra con dinero a los padres. Se les honra con nuestro tiempo a ellos, a los padres. Esa es la manera de honrar a los padres. Y si usted lo cumple, Dios se va a encargar de cumplir la parte que Él dice para que te vaya bien. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios bendiga a aquellos padres de familia que han dado amor y que han dado apoyo a aquellos niños que tal vez no fueron sus hijos biológicos, porque María, a quien tuvo, fue a Jesús, no tuvo a Juan, pero ella adoptó a Juan como su hijo. Y Dios bendiga a aquellos padres que han dado amor y cariño a aquellos niños que lo han necesitado. Hermanos, que les han brindado cariño, apoyo, tiempo para sacarlos adelante, hermanos. Y también Dios bendiga a todos aquellos que han sido sensibles a las necesidades de los demás. Porque hay personas que han ayudado al huérfano, hay personas que han ayudado a la viuda. María era viuda y se quedaba sin su hijo. Dios bendiga a aquellos que han ayudado al anciano que ha sido abandonado. Vemos nosotros ahí en la cruz del Calvario, en sus últimas palabras, Jesús dejando una palabra, no solo a María y a Juan, sino a todos nosotros que tenemos una familia. Dios bendiga a aquella gente que ha ayudado a aquellos que ni siquiera son su misma familia, pero aún así han manifestado el amor de Dios, adoptando un hijo, dándole cariño, dándole futuro y dándole esperanza, hermanos.
un lugar de celebración. ¿Cuántos en algún momento se han sentido desamparados? Se han sentido que no hay una salida. Mucha gente se ha sentido así. Jesús se sintió así en un momento de su vida. Y en medio de cualquier circunstancia, Jesús nos enseña a seguir confiando en Dios, aunque nos sintamos desamparados. Jesús nos enseña a mantener la confianza en Dios, aunque en nuestro peor momento no haya una respuesta. Jesús nos enseña a seguir confiando en Dios, aunque Dios no intervenga y nos deje vivir el proceso que duele muchas veces. ¿Por qué entonces crees que te equivocaste de camino? Si tú sabes que fue Él. Mantén tu fe, sigue confiando, sigue creyendo. Jesús nos lo enseñó, que en sus peores momentos, en su peor momento, se sintió solo, se sintió desamparado. Pero usted sabe que Dios no lo dejó ahí. Dios lo levantó y hizo algo glorioso en su vida. Dijo en una ocasión que cualquiera que pone su mano en el arado y que va a echar a trabajar y mira hacia atrás no es apto, decía Jesús, para el reino. Se enseña, termina lo que comienzas. Jesús cumplió con su propósito. No fue fácil, tuvo dificultades, tuvo pruebas, pero llegó el momento en donde dijo: lo hice, lo logré. Padre, ha sido hecho, ya no hay nada más que hacer, lo cumplí. Y Jesús nos enseña a ser esa clase de personas, que así como aquel hombre en sus últimos momentos, Jesús le pudo decir: vas a seguir viviendo. Este dolor, este sufrimiento solo va a ser por un momento. Estarás conmigo en el paraíso. Hay vida eterna. Jesús nos enseña a nosotros a no perderla, a mantenernos, a seguir confiando. Jesús, estando en la cruz, nos enseña cuán grande es su amor por todos nosotros. Porque cuando estábamos lejos de Dios, nuestra vida no tenía sentido, no tenía propósito. Nuestra vida iba de mal en peor. Pero cuando Cristo llegó, llegó la bendición. Cuando Cristo llegó, las cosas cambiaron. Cuando Cristo llegó, nuestra vida tuvo realmente propósito y sentido. Y nuestros hijos que están pequeños, desde pequeñitos, ellos están caminando al lado del Señor, están bajo el conocimiento de Dios. Hermanos, uno puede profetizarles que si ellos se mantienen firmes, ellos van a hacer 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces más de lo que nosotros pudimos haber hecho en esta tierra. Querido amigo, Dios te bendiga. Te saluda el pastor Eduardo Ramos. Qué alegre saber que este programa ha sido de bendición a tu vida. Quiero invitarte a seguirnos sintonizando y recibir esa palabra de Dios que nos da ánimo, fuerza para seguir adelante. Quiero decirte algo muy especial. Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Y quiero invitarte para que recibas hoy en tu corazón a Jesucristo, su Hijo, como único Señor y Salvador de tu vida. Así es como la Biblia lo enseña. Haz conmigo esta oración. Cree en Dios y recibe a Jesucristo, que es el único camino, verdad y vida. Y Él dijo: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Ora conmigo. Padre Celestial, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy, Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y único Salvador. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y quiero, el día que tú vengas, estar listo para irme contigo. Gracias, Señor. Amén. Si hiciste esta oración, Dios te bendiga. Bienvenido a la familia de Dios y te animo a recibir la palabra del Señor como luz en tu camino. Bendiciones.